lo que, lo que estamos hoy día. Empezó el webinar. Ya, empezó ya, gente. Eh, lo que estamos viviendo hoy día, en el fondo, tiene que ir con la fase exponencial. ¿Ya? Entramos dentro del ciclo de transición. Entramos en la fase. Ahí viene llegando la gente. Lo voy a explicar, pero en la fase exponencial. Entonces, entra en una zona donde el nivel de potenciales posibles se amplía porque la conciencia se despierta más, pues. Entonces se amplía, se amplía, se amplía, se amplía. Y eso implica que de aquí para adelante realmente podemos ir viendo cosas que antes eran impensables. Todo lo que está pasando con el mundo tecnológico y todo esto, desde este punto de vista, es una expresión de eso. ¿Se entiende? O sea, es una expresión que Sí, po. posibilita esos potenciales. Entonces, ya está llegando gente. Sí. Así que, bueno, ahí lo vamos a ir viendo. Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes. Good afternoon. ¿Cómo se dice? Así que, entretenido, pues, está buena la cosa. Sí. Hola, Mauricio. Hola Mauricio, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Demos un ratito mientras Sí, ya pues. son recién las Ujú. 6:30. Eh, bueno, en términos astrológicos, el 22 de enero ya entra Plutón casi definitivamente a Acuario. Así ¿Ya? que entra con otra. Después va a volver entre septiembre y noviembre, como un último tiempo a Capricornio, pero ahí sigue en Acuario, así que entramos de lleno el 2024 al Plutón en Acuario, así que eso Podemos también. decir que, podemos decir que son tiempos nuevamente intensos. Hace rato ya que estamos en la intensidad, po. Por eso te digo, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo está la cosa? Intenso. Bonjour, Cristina. ¿Cómo estamos? Hola, Cristina. Qué rico tenerles aquí. Hola, Roberto. Hola, Vamos, Roberto. ¿Cómo estás tú? vamos a esperar un poquito ahí que se vaya sumando la comunidad. La comunidad. Estu- Estupendo, Roberto. Me alegro mucho. En Viña, qué rico. Oh, pero nos dice Astrid que está haciendo mucho calor. Sí, acá también Bienvenidos hizo y harto calor. bienvenidas. Mm, Y acá en Chile, en Santiago está haciendo buen calor. Bueno, pero es que es propio del verano también, po. mm. Me refiero a que lo raro era que hiciera frío. Sí. Eh, pero realmente es increíble el tema del cambio climático. Hoy día me tocaba estar en un lanzamiento de un libro en el ex Congreso relacionado a la industria forestal y relacionado a la captura de carbono y todo. Y, lo- claro, lo que me pasa es que todavía creemos que podemos manejar los 3 grados Celsius y todas esas cosas. Ya está jugado. El cambio climático ya Sí. es. Ya, ahora Mm. hay que ajustarse a lo que viene. Ya no es parable. Ya pasamos el punto de no retorno. Así es. Desde este prisma, por supuesto. Eh, Hola, hola, hola. Hola Patricio, está saludando. Hola, Patricio. Bienvenido. Bueno, diciembre es un mes lleno de actividades, de cierres, de. Pero no sé si le ha pasado, no sé si le ha pasado, pero ha sido más intenso este año. Yo, Uy, que sí. en mi círculo, a mí por lo menos me ha tocado más intenso este noviembre y diciembre, pero mucho más intenso. Sí. Yo, ¿A ya me usted? suena lo que dijo Tomás hace un ratito, tiempos de transformación.
Mm, Yo creo que eh, la transformación es muerte y renacimiento, ¿no es cierto? mm. Eh, y ¿Lo miráis así la intensidad, como de morir y renacer? O... Es que, claro, sí, sí, o sea, esa es la base. Y también cómo se expresa desde el punto de vista, ponte tú en Chile, de la cantidad de eventos, de la cantidad de cosas, de la cantidad de cosas que están pasando, sumado a el tema político, el tema económico, el tema. Entonces hay una presión, por un lado, una presión que está muy fuerte, es una presión de todo, de muchos tipos, y, y eso pone presión para lo otro. Entonces se genera un círculo ahí. Hola Mario, estamos esperando que llegue ahí nuestra comunidad y comenzamos. Entonces, a eso me refiero también con intenso, con más intenso, sino que en el fondo que hay una presión por todo lo que además está ocurriendo, que pone como un estrés en las relaciones. Yo estoy en el mejor momento de mi vida. Qué excelente, Andrea. Qué buena, qué Muy buena, bien, esa es Andrea. la actitud. Mm. Yo también, fíjate, estoy en un buen momento. Pero no deja de ser desafiante, si al final, es que el buen momento, y eso es lo que vamos a hablar hoy día, ¿eh? El bueno o el mal momento, en un nivel no depende de la situación externa. Así Eso es. es la lección hoy día más relevante. No debería depender de la situación externa, aunque yo sé que hay momentos difíciles, pero creo que la gran paradoja es que justamente en esos momentos difíciles son los momentos de mayor posibilidad de transformación. Y la vida nunca te va a mandar tu sincronización, tu sincronía nunca te va a mandar algo, o sea, que por definición técnica, nunca te va a mandar algo que no. Estamos en las antesalas, ¿eh? No, estamos esperando que llegue la gente. Eh, sí, yo siempre pienso que uno crece más en los momentos duros, cuando hay dolor, como decía el Buda, el dolor como vehículo de conciencia, ¿no es cierto? Porque en el éxito uno se pierde, pues, como que no... Y no me acuerdo dónde leí o si conversé con alguien que me decía que justamente cuando uno está en el mejor momento, así como dice Andrea, es momento de meterle más conciencia a crecer, ¿no es cierto? A hacer cosas, a mejorar, porque estáis con energía, estáis contentos, etcétera. Ahora, en general uno no lo hace, ¿eh? Uno lo hace cuando te está doliendo. Ahí te pones más aplicado, más disciplinado, a diferencia en el buen momento, pero bueno. Ahora, yo creo que ese es un temazo, ¿ah? Yo creo que también podríamos profundizar la idea. Porque yo creo que eso es una creencia o es una forma de evolución, así tan válida como la forma de evolución a través de la armonía. Lo que pasa es que como no venimos tan acostumbrados y acostumbradas a evolucionar a través del dolor, porque evidentemente por un tema biológico, eh, pero yo creo que justamente ahora viene la siguiente etapa donde se abre la posibilidad de que la evolución sea en mayor armonía o producto de, y por eso, como hablamos siempre en estas conversas, de seguir la fórmula, de seguir la pasión, seguir el entusiasmo, seguir el excitement, porque en ese excitement está el regalo de esa evolución. Eh, Ahora, como estamos tan acostumbrados a tipo de creencias, por ejemplo, de lo bueno a poco, eh, y cuando las cosas están muy buenas, uno dice, ya, pero ¿cuándo viene el golpe de vuelta? Es que claro, po, eh, mira, Andrea dice ahí, he logrado capitalizar la mayor parte de los aprendizajes de mi vida. Excelente. ¿Cuánto? Iba a preguntarte la edad, pero si no me la quieres decir, eh, qué buena edad. Muy bien, estamos en yo tengo 46. Yo tengo Eh, 45, así que estamos... sí,
Es muy No linda. puede ser que, Qué no linda. puede ser que yo sea la mayor, yo tengo 50. Mira, qué linda edad. Sí. Sí. Buena, Fabiola. Hola, ¿Cómo estás, Fabi? Hola, Fabiola. Oye, esperamos un minutito más y partimos. y partimos. Ya. Mauricio 54 dice. Eso, Mauricio, estamos en el quinto piso. 47 Fabiola también. Estamos. Ya. Felipe. eh, bueno, astrológicamente 49 es el retorno de Quirón, que es la herida que Mm, nunca se sana. Y 56 es otro de los retornos de Saturno, digamos. ya. Así que los, los que estén en 47 disfruten que en un par de años más se viene trabajo. De lo bueno poco, ¿cierto? Y Mauricio 54, a los 56 se viene trabajo nuevo. Así que pensando en los septenios. Ya. Sí, hay una mirada. No sé. Eh, mira, ahí está, todos se pusieron a decir la Jimena dice yo soy del 68. Entonces estamos 8 más 55 creo. Mm. 61 Marcela, 73 María Gabriela. Yo estoy en los 56 de ese pucha que ha sido trabajo. Por eso yo una de las Claro, cosas, están en- cuando me preguntan, oye, ¿quién eres? Yo se le digo primero, soy ser humano. ¿O qué haces? Ser humano. Ser humano hoy día no es fácil. Mm, Manejar la emoción, manejar las temas. Oye, ya les propongo que partamos. El ujú. tema, preguntaban el tema para hoy día. El tema para hoy día, la idea que no pudimos hacer este encuentro a principios de noviembre. Yo tuve un evento internacional que estábamos organizando y no nos calzaron los tiempos. No es la idea es siempre todos los meses, los primeros miércoles de cada mes, hacer el encuentro. Así que nuestras disculpas por eso. Y hoy día el tema va a ser darle una mirada a la última parte del 2023 y una mirada al 2024 de básicamente algunas líneas de ciclo, y con eso abrimos el contexto para abrir una conversa. Yo creo que hoy día la idea es abrir conversaciones, eh, así que eso, ahí esos son mis saludos. Denle ustedes ahí. Dale, Bere, tú. Bueno, bueno, de más está decirle que bienvenido, que muchas gracias por estar acá. Gracias a Ignacio y a Silvio por acompañarnos en esta oportunidad para tener esas conversaciones sabrosas que tenemos todos los meses, y que nos hizo mucha falta, por supuesto, en noviembre, pero aquí estamos y bienvenidos y vamos a disfrutar el momento. Así es. Yo también feliz de estar acá. Me parece muy interesante que podamos hacer una pausa y reflexionar. Ya estamos entrando en la última etapa del año, como dice Ignacio, y a mirar lo que viene. Y como decía Andrea, creo, a capitalizar los aprendizajes del 2023, que me imagino que nos ha enseñado harto, y cómo vamos a comprender todo eso, todo lo que la vida nos dijo, para poder entrar con toda la fuerza al 2024. Entonces les propongo que hagamos una pequeña respiración, eh, para llegar al momento. Les propongo que cerramos los ojos, se puedan poner cómodos, cómodas, como a ustedes les parezca mejor, eh, cerrando los ojos y vamos haciendo primero 3 respiraciones profundas y cuando inhalen traten de sostener algunos segundos la respiración, luego exhalen, traten de sostener la respiración abajo y después hagan ese ciclo unas 2 o 3 veces. Entonces partimos. En cada inhalación van sintiendo
Como entra energía fresca, entra un aire fresco. Y en cada exhalación van botando todas las preocupaciones, todos los miedos, todas aquellas cosas que en este minuto no son necesarias. Sientan cómo se vacía su cabeza, como si fuera un tanque de agua, y que con cada exhalación ese tanque de agua se vacía de esas preocupaciones, y con cada inhalación se llena de nueva y fresca energía vibrante de vida. Vayan sintiendo su cuerpo, sientan si están tensos o tensas, si están relajados, sientan sus mandíbulas, si están apretadas, y si es así, pónganle la atención para relajarlas, y sientan cómo se relaja su mandíbula inferior. Vayan sintiendo su corazón y pónganle atención a los latidos de su corazón durante un momento. Vayan sintiendo cada pulso y cómo cada pulso lleva sangre a cada rincón del cuerpo. Cada pulso está conectado con todo el cuerpo. Luego bajen su atención y vayan sintiendo su espalda, su bajo vientre, sus piernas, sus pies. Pongan la atención a la planta de sus pies. Imagínense cómo esa planta de los pies soporta el peso de todo su cuerpo durante todo el día. Vuelvan su atención a su corazón y ahora focalicen su atención en el plexo solar, en la zona del estómago. No solamente hacia adelante, sino que también hacia atrás, en la zona de los riñones. Esa es la zona donde se genera la adrenalina, el cortisol, con las glándulas adrenales, que es la que manifiesta e impulsa la voluntad, la que nos mueve. Y sientan cómo esa zona, sientan cómo la tienen. Si tienen su zona intestinal más contraída, inflamada, relajada, pongan la atención. Y cuando respiren, respiren con el vientre. Y respiren como si en esa zona hubiera fuego.
Y con cada respiración, ese fuego se va avivando. Y se sigue avivando. Con cada inhalación y exhalación, el fuego se sigue avivando, creciendo, hasta que se va transformando en un sol interno. Un sol que irradia toda nuestra luz y todo lo que somos. Y con cada inhalación, ese sol crece y con cada exhalación, sientan como irradian cada parte de su ser hacia afuera. Y este sol ilumina e irradia todas las frecuencias posibles que ustedes emanan. Y sientan como ese sol va creciendo, va creciendo, y les permite irradiar a otros quiénes son ustedes, quiénes somos realmente. Y a través de esta irradiación, nosotros reflejamos a otros quiénes son. Y también permitimos que otros se vean en nosotros. Seamos conscientes si esa irradiación está cubierta por nubes o no, si estamos irradiando realmente quiénes somos, o todavía hay nubes que representan las creencias limitantes que no permiten irradiar esa luz pura. Y con esta sensación vamos a inhalar y exhalar las últimas 3 veces desde el vientre. Y vamos exhalando. Sintamos cómo vamos irradiando. Cuando ya se sienten listos o listas, vamos abriendo los ojos con ese sol radiante. ¿Cómo se sienten? Acabo de llegar. Sí. Hoy sí, me hace muy bien esa respiración. Espérate que tenemos hartos mensajes que no podía mirar. Excelente. Qué bonito. Si quieren, vayan poniendo ahí en el chat cómo se están sintiendo. Muchas gracias por estar. Bienvenidos, bienvenida a nuestra sesión de hoy día, nuestra conversación, nuestra junta. Gracias, Silvio. Gracias, Bere. Eh, y gracias, Silvio, también por el encuentro del jueves pasado. Lamentablemente no puedo estar, pero lo vi y me encantó
la armonía que había en el ambiente. Em, y bueno, hoy día la idea es que podamos, yo quiero abrir un poco con una introducción de los ciclos. Ahí está Astrid. Me conecté súper acelerado, yo también me conecté acelerado. Ese cable a tierra. Mm, claro, específicamente, sobre todo en estos tiempos, muy importantes estos encuentros y por eso no pudimos hacer el encuentro en noviembre, la verdad que fue por fuerza mayor, pero la idea es mantener los encuentros mensuales, sobre todo por la importancia que tiene y nosotros sentimos también una responsabilidad en poder, por lo menos, aportar con este granito de arena de tener un espacio durante una hora, hora y media, donde podamos compartir estos temas y sobre todo hoy día, y aquí quería partir con un poco el contexto actual desde la mirada del ciclo, ¿cierto? Desde la ley del tiempo maya, pero también aquí vamos incorporando varias otras miradas que se sintetizan en esto. Lo maya es una de las herramientas que yo por lo menos voy viendo en cómo va navegando. eh, y también ahí con Silvio vamos comentando los ciclos, entonces uno va posicionando como el radar. Y básicamente, más que un poco transmitir que más que estos ciclos, más que tener una idea de predecir primero que es imposible predecir el futuro, porque básicamente el futuro es una ilusión. Todo existe en el presente, digamos. No hay, técnicamente no hay un tiempo, no hay un futuro. El futuro es un potencial que se da dentro del contexto de energía. Entonces son puros potenciales, ¿ya? Y lo que uno va haciendo con esto es que dentro de la estructura, siempre desde esta mirada, también me gusta decir que esto es una mirada más, no es ni la verdad, ni si les hace sentido bien, y si no, por lo menos que esto funcione como un espacio de reflexión para que aunque no estén de acuerdo, les permita entender por qué no están de acuerdo. Y eso ya es un avance, así que aquí no, en ningún caso es la idea de decir ningún tipo de predicar ni ninguna verdad, solo dar un punto de vista. Así que, eh, pero lo importante es compartir. Eh, y desde esta mirada, el tiempo, ¿cierto? El tiempo, como estamos en un momento eterno presente, el tiempo vendría a ser un subproducto de que, desde este punto de vista, el espíritu, que es cierto, es lo esencial, todos somos espíritu, el espíritu, desde el absoluto, ¿cierto? Cuando está en el absoluto no puede experimentarse a sí mismo. Entonces, lo que ocurre es que se crea este campo de conciencia para poder experimentar el, la ilusión de un otro. O sea, el espíritu se abre en múltiples e infinitos entidades y reflejos distintos, ¿cierto? Para poder generar una experiencia, y eso es lo que se llama evolución desde este punto de vista. Las distintas experiencias, y particularmente una de esas experiencias es el tiempo lineal que estamos experimentando. Nosotros experimentamos toda esta experiencia de vida como algo lineal, ¿cierto? Nacemos, nos desarrollamos, morimos. Entonces, esa experiencia básicamente viene a ser una ilusión para poder experimentar el proceso creativo desde el mundo físico. Entonces, el mundo físico viene a ser, en ese sentido, un proceso de experiencia del proceso creativo, eh, y por lo tanto, eh, todos nosotros, ¿cierto? Somos, de alguna manera, un reflejo que nos permite mirarnos desde distintos puntos de vista. También técnicamente, yo también siempre lo pongo en la mesa, técnicamente no es que nosotros estemos en el mundo físico, sino que el mundo físico está dentro de nosotros. Eso parece simple, pero es bien profundo, porque técnicamente al final del día todo el mundo físico que nos rodea viene a ser electrones y fotones que entran por nuestros ojos,
las retinas lo captan, lo transforman en señales electroquímicas que el cerebro procesa y proyecta una imagen que se ve en nuestro sistema como una imagen externa, pero en la práctica, en lo técnico, es interno, siempre es interno. Siempre es mi versión de la realidad. Lo que pasa es que para poder crear un mundo aparentemente colectivo, de manera de yo poder reflejarme con otra persona o con otra cosa externa, necesito que lo que yo estoy proyectando sea casi tan igual como lo que la otra persona está proyectando y por lo tanto parece como si fuera el mismo objeto, pero en lo práctico nunca es el mismo objeto. Nunca. Entonces, ¿por qué es importante esto que digo? Porque de aquí para adelante va a ser más y más relevante tener eso en consideración, y por eso hablábamos, de hecho, al principio, cuando estaban llegando, que hoy día todos los eventos aparentemente externos, que son el reflejo, como en la pantalla, vienen a ser simplemente un reflejo que nos permite tomar la decisión de qué sentido y significado le queremos dar. Per se, los hechos externos per se no tienen sentido, no tienen ningún tipo de etiqueta. La etiqueta siempre se la pone uno. Entonces, cuando hablábamos de disfrutar el camino, no necesariamente tiene que ver con que te pasen puras cosas buenas, del lado positivo de la energía. Aquí también hago un paréntesis cuando hablo del lado positivo o negativo de la energía, que son los dos polos, ¿cierto? Entendamos que para que exista un mundo físico, un mundo donde yo experimente algo, tienen que haber tres cosas, no dos, tres. Y esa es la Trinidad. Siempre hay tres, nunca hay dos. Hay un yo, hay un otro o una otra, y lo que está entre medio de nosotros. Entonces siempre hay tres, nunca hay dos. Cuando tú dices que hay un otro o una otra, siempre hay un yo, una otra, y lo que está entre medio, porque si no, no podría existir esa dualidad. Entonces, cuando hablamos de la dualidad, ¿cierto? Todavía en la creencia actual que tiene la humanidad, la tendemos a ver como dualidad. Entonces nos paramos en un polo, nos paramos en el otro polo de la energía, que es el lado positivo, o el lado del polo negativo de la energía. El polo positivo es el polo que aúna, el polo que amplifica, el polo que, ¿cierto? El polo que junta, el polo que une. Y el polo negativo de la energía es el polo que separa, el polo que destruye, el polo que pone, de alguna manera, una separación. Ambas dos no son ni buenas ni malas. Y ahí viene, cuando yo hablo del 3, es que tú tienes un polo positivo, un polo negativo y el neutro. ¿Ya? Entonces, en estos tiempos es muy importante tratar de ponerse en el neutro para mirar el polo positivo y negativo de la energía como proyecciones, ¿cierto? Y esto no implica, siempre también digo que esto no implica que aquello que sea negativo para ti, o sea, que no esté alineado contigo, que te pongo un ejemplo, alguien que mata a otra persona, eso no implica que eso sea positivo. Implica que al reconocer que es negativo, yo puedo tomar una decisión de qué hago con respecto a eso. Y ahí es donde uno transforma eso en algo positivo o no, dependiendo de cómo uno ponga esa energía. Entonces, digo esto porque, como antesala de que durante el 2023 hemos estado haciendo, ¿cierto? Hemos ido en un camino que estamos en una fase de la transición donde estamos entrando, particularmente en el último trimestre del 2023, en la fase exponencial del ciclo de transición, ¿ya? La fase exponencial del ciclo de transición implica que el cambio es como... yo he trabajado mucho con microalgas. Ya las microalgas, cuando la piscina, ¿han visto cuando la piscina se pone verde? Ya, los verdes las microalgas son unicelulares, son organismos muy pequeños, el fitoplancton también, son organismos unicelulares muchas veces, ¿cierto? Que están en el agua, que cuando van creciendo, siempre crecen como, digamos, toda la vida biológica, las células principalmente, se van duplicando. 1 pasa a 2, 2 a 4, 4 a 8, 8 a 16, y así empiezan a duplicarse. Y eso se llama la curva exponencial. Y la curva exponencial implica que las primeras etapas de la curva exponencial son muy lentas, ¿ya?
son muy lentas porque va duplicando y va generando una masa crítica, pero muy pequeña, hasta que llega un punto que se llama la masa crítica, y la masa crítica produce una curva que se va hacia esto. Entonces, les pongo un ejemplo que una vez que llegas a una masa crítica de muchas algas, en este caso eran muchas células, cada una se duplica y genera el doble de muchas células. Y ese doble de muchas células genera el doble de muchas células. Entonces llega un punto en que cuando agarra una masa crítica, entra en la curva exponencial, y la curva exponencial, y ahí, desde el punto de vista de las algas, lo que había que tener cuidado es que los nutrientes que estaban en el agua, cuando agarra la curva exponencial, si uno no lo cosecha en el momento adecuado, las algas se consumen todos los nutrientes y se mueren. Entonces la curva exponencial cae. Ya. Les doy esta analogía porque hoy día estamos entrando en la curva exponencial de la transición, donde ya tenemos una masa crítica en general de cambios, una masa crítica de mentalidad, una masa crítica de seres humanos, que llegamos a un punto en donde hoy día, de aquí en adelante, el nivel de tipos de potencial de ocurrencia de cosas se amplifica muchísimo. Les pongo un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Hasta ahora, pocos nos habíamos imaginado que podíamos tener una pandemia, pocos nos habíamos imaginado que todavía podía haber una guerra como la que estamos, o las guerras que estamos teniendo. O sea, era desde mi realidad era muy impensado que pudiéramos tener un nivel de guerra como los que estamos teniendo, ¿cierto? En Medio Oriente, en todas las zonas donde hoy día está habiendo conflicto. Entonces, lo que viene de aquí en adelante son escenarios posibles donde el nivel de tipos de escenarios van a mover todas las creencias probablemente conocidas, ¿ya? Les pongo un ejemplo extremo. Podemos llegar a tener en los próximos 4 años ventanas de tiempo donde podamos tener contacto extraterrestre visible y masivo. Y yo les digo, y no estoy diciendo que lo vayamos a tener, solo les digo que imagínense si se da un escenario donde tienes un contacto extraterrestre televisado y que es real, no que fue montado, real. La humanidad cambió. La humanidad cambió. Entonces, ese tipo de cosas son las que hoy día en el horizonte se vienen, porque el nivel también tecnológico de la humanidad, el nivel de capacidad que tiene la humanidad de impactar en el planeta, también está aumentando exponencialmente. Hoy día con la masificación de la primera etapa, que es la etapa fetal de la inteligencia artificial, sumado a la capacidad biotecnológica, sumado a la capacidad nanotecnológica, sumado a la capacidad de cómputo. O sea, tenemos hoy día un caldo de cultivo que hace que de verdad tengamos posibilidades infinitas dentro de la humanidad. Entonces, yo creo que hoy día con la mentalidad que tenemos es difícil imaginarlo. Y yo también doy una analogía que es 1894, el gran problema de la humanidad, creo que lo he dicho acá, era la caca de caballo. Uno ve la parte romántica de los carruajes, ¿cierto? Pero la parte práctica, en ese tiempo era el medio de transporte, y los animales estaban, digamos, convivían con los seres humanos. Imagínense la cantidad de caballos. O sea, yo veo fotos ahí donde habían muchísimos carruajes, muchísimos caballos en zonas, en ciudades pequeñas. Habían ciudades donde del tamaño de Concepción, donde incluso más chicas, Concepción es grande en este caso, pero imagínense Viña con 50.000 litros de pipí al día en las calles. O sea, el nivel, imagínense el olor, imagínense los cadáveres de los caballos, imagínense la cantidad de caca que había en las calles. Entonces, el gran problema que había en ese tiempo, que se proyectaba y se decía, oye, pero si proyectamos que la humanidad está creciendo, se esperaba que en los próximos años, y particularmente, si no me equivoco, en los próximos 10 o 15 años, se esperaba que las calles de Nueva York estuvieran bajo 9 pies de caca de caballo. Entonces, era un tema. Pero nadie se imaginó. Claro, no sé. Lo divertido es que efectivamente tú ves los titulares de los diarios de esa época y era un tema. Y se juntaba la gente, los científicos, a ver qué iba a pasar con esto. Entonces, pero nadie se imaginó que una tecnología que se venía desarrollando en los 1700, que era el auto, el motor a combustión, dada esta presión,
¿cierto? Este desafío colectivo, dado esto, generó tanta presión que aparece, ¿cierto?, distintas partes del mundo, pero particularmente uno de ellos, Henry Ford, que descubre, ¿cierto?, y inventa una forma de producir en masa esta tecnología y llevarla al masivo, y en 15 años todo el tema de los caballos no fue un problema. En 15 años. En 15 años. Entonces, ese nivel de potencial, hoy día, imagínense, hoy día con el nivel de tecnología que tenemos, todos los cambios que estamos viviendo y todas las amenazas que tenemos hoy día pueden ser que los próximos 10 años no sean un problema. O por el otro lado puede ser que sean un problema gigante. Entonces, en ese contexto, hoy día estamos en la última fase del 2023, donde iniciamos una curva exponencial y haciendo que el 2024 sea un año donde efectivamente lo más, y aquí viene lo que quería, el mensaje que quería transmitirle, que lo más importante es el estado interno de cada uno de nosotros, porque entramos, además de la fase exponencial externa, entramos en la fase exponencial del prisma de las realidades. Y a partir de acá en adelante, junto con la tecnología, la humanidad va a tener la capacidad de generar realidades colectivas de tal magnitud que van a generar mundos paralelos. ¿Ya? Hoy día no lo estamos viendo todavía porque todavía estamos en la fase donde todavía es como que el tren, estamos todos en la misma estación. Pero llega un punto ahora que cada estación va a irse separando y eso va a depender de cómo estás vibrando o en qué estado interno estás tú viviendo tu vida, si lo estás viviendo desde el miedo, si lo estás viviendo desde la pasión y el excitement, si lo estás viviendo desde tus creencias limitantes, hacen que tus reflejos van a ir dándote eso. Entonces, hoy día también dentro de la meditación hablamos del sol. Estamos en la onda, particularmente en estos días, estamos en un arquetipo que se llama el sol. Y el sol tiene que ver con irradiar. El sol tiene que ver con lo que vemos hoy día como sol, ¿cierto? El sol irradia y irradia para todo el mundo. Entonces hoy día lo importante es ver qué estamos irradiando cada uno de nosotros. ¿Qué irradiamos? Si lo irradiamos desde el ser esencial, desde tu alma, o lo estás irradiando, como decíamos, desde las nubes, con tus creencias limitantes. El segundo tema es que estamos entrando ahora en una fase que se llama, estamos entrando en unos 4 o 5 días más, en una fase que se llama el caminante, que va a durar hasta el 2 de febrero, y es un ciclo donde va a haber una exploración de nuevas fronteras internas y nuevas fronteras externas. Eso se puede expresar en múltiples formas, pero internamente lo que les puedo decir con ciencia cierta es que se van a dar distintas realidades o distintas situaciones en nuestras realidades físicas, para cada uno es distinto, que nos va a ayudar a dar saltos evolutivos internos que nos permitan efectivamente, hacia dónde apuntan, a que vivamos más y más y más desde nuestro ser esencial. Acuérdense que siempre lo dijimos, veníamos de la salida del cascarón, ¿cierto? Y ahora estábamos en una fase, en la de ahora, que a nivel de ciclo más macro dura hasta el 7 de julio, estamos en la salida del cascarón y estamos en la fase de acostumbrarnos y habitar el ser esencial, habitar nuestra existencia, nuestra experiencia física desde el alma, no desde no necesariamente desde nuestras creencias limitantes. Entonces, lo que está pasando hoy día es que ese ser esencial, como ese sol, está pulsando para expresarse más y más en el mundo físico, y lo que pasa es que va chocando. Cuando el ser esencial pulsa, choca, como el cascarón, digamos, el cascarón vendría a representar las creencias limitantes. Entonces, cuando digamos en este caso el pollito trata de salir, el primer choque que tiene es con su propio cascarón. Aquí el choque va a venir dado por nuestras propias creencias limitantes, pero con el objetivo de que podamos mirarlas
y podamos transformarlas para seguir creciendo. Entonces, vamos a estar en un proceso en estos tiempos que para algunos va a ser probablemente complejo, no porque el proceso sea complejo en sí mismo, ¿eh? ¿Cuándo se torna complejo? Cuando hay resistencia. ¿Cuándo hay resistencia? Cuando nos resistimos, ¿cierto?, a lo que está ocurriendo. Y no entendemos que técnicamente, esto es técnico, no puede ocurrir nada en tu vida que no esté resonando de alguna forma contigo. No puede ocurrir, no te puede ocurrir alguna situación que tú sincronices si no estás vibrando de alguna forma. Algo, algo, algo hay en esa sincronía que quiere que tú veas, ¿ya? No necesariamente es algo que tú, por ejemplo, algún miedo, a veces sí, a veces no, o a veces hay alguien que necesita tu ayuda y por lo tanto se te da la oportunidad para ayudar a otras personas. Pero siempre hay una sincronía en esa situación. Entonces, lo importante en esto es que, y como hemos repetido muchas veces también, es seguir la fórmula, ¿cierto? ¿Cuál es la manera más adecuada y más armónica para navegar estos tiempos? Es siguiendo tu excitement, siguiendo tu pasión, siguiendo... Acuérdense, seguir la pasión, acuérdense la fórmula, es seguir el excitement y tomar las decisiones, llevarla lo más lejos que puedan. Una vez que lleguen lejos, la tercera, sin expectativas del resultado. Sin expectativas, porque lo importante es el proceso. Una vez que lleguen a algún tope, o sea, que la vida les ponga algún tope, que no necesariamente tiene que ser algún tope ilegal. La vida te va a mostrar muy claramente cuando tú no puedes seguir. Lo cuarto es mantener un estado positivo. Siempre mantener un estado positivo, sea cual sea la situación, porque al mantener un estado positivo tú puedes entender lo que la situación te está diciendo. Y a partir de lo que la situación te está diciendo, ¿cierto? Lo quinto es ver el aprendizaje y tomar acción con respecto a ese aprendizaje. Entonces, si siguen esa fórmula, siempre van a estar en un loop donde la vida los va a estar llevando a donde tienen que ir. ¿Cuándo se produce el corte de ese loop? Es cuando la vida te pone un freno, sea como sea. ¿Cómo se puede dar un freno? No te ganaste el proyecto, te echaron del trabajo, chocaste el auto, te lesionaste, te enfermaste. Todo eso son aparentes frenos que la vida te pone para mostrarte algo. Si tú a ese freno, que a veces se da desde el ámbito negativo de la energía, le pones una carga negativa, es decir, vas y crees que no te debería estar pasando eso, la vida va a insistir hasta que puedas ver lo que te está tratando de decir. Y en ese proceso de resistencia es cuando se produce el sufrimiento. El sufrimiento per se o el dolor per se no es por definición. Se da porque hay un proceso de resistencia al flujo natural de las cosas, al flujo natural de tu ser. Entonces, ¿cuál es el desafío durante el 2024? Es seguir el flujo natural de tu ser. Y a eso le llamo, a esta salida del cascarón, y evitar este espacio de tu alma que siempre te va a estar mostrando los distintos elementos que tú necesitas ver, que tú necesitas sincronizar para avanzar en armonía con un viento a favor. Entonces vamos a tener, en los extremos vamos a tener dos polos. Personas que estemos con viento a favor y a veces uno dice, oye, pero si las cosas se te dan fáciles. Ya, y si te dan fáciles, por la única razón de que estás siguiendo el flujo natural de las cosas. Que se te den fáciles no implica que sea lo que tú quieres. En general la vida, en estos tiempos, bueno, siempre, pero ahora va a ser mucho más patente, siempre te va a dar, no necesariamente te va a dar lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Entonces, en ese contexto, muchas veces también uno tiene expectativas y por eso el punto 3 de la fórmula es sin expectativas del resultado. La expectativa de resultado es la que te lleva también a descuajar lo que en realidad se produce. Entonces, durante el 2000, lo que está entrando el 2024, y esto lo vamos a ver probablemente en el encuentro de enero, pero solo para darles la pista que el 2024 viene muy fuerte en esta transición con procesos de muerte y renacimiento mucho más continuos, siempre en pos de que podamos activar a ese ser esencial más y más, porque eso nos lleva a un estado donde las reglas son distintas, ¿ya?
Las reglas son distintas ¿en qué sentido? Tú puedes ver mucho antes las cosas que pasen. La vida te va a avisar siempre antes, cuando estás desviándote del camino. ¿Y cómo te avisa? Con el miedo. El miedo es una respuesta a una creencia que no está alineada con tu ser esencial, y el miedo te está diciendo, acá hay algo que no está alineado con el flujo natural tuyo, para que lo mires. Entonces el miedo te viene a tocar la puerta. El miedo no es malo per se. El miedo no tiene que ver con que, oye, quiero vivir sin miedo. Probablemente yo lo refrasearía y diría, quiero entender y quiero que el miedo sea mi aliado para poder navegar mi vida de forma armónica. Entonces, esos tips son fundamentales para esta etapa. Y con eso también viene, en el fondo, de darnos cuenta de que la medida de cambio, ¿cierto? La medida que nos dice que realmente, porque la otra pregunta que viene es cómo transforma esas creencias limitantes. Y hemos hablado en otros momentos de cuáles preguntas yo tengo que hacer cuando me aparece una creencia limitante, y cómo me doy cuenta que me aparece una creencia limitante, porque hay un miedo, ¿cierto? Hay una ansiedad. Es qué es lo que tendría que creer yo que es cierto de mí mismo o de mí misma para estar sintiendo esto. ¿Ya? Recuerden que las emociones, y en ese sentido, todo lo que vamos sintiendo nunca se da en el aire. Una emoción nunca se da en el vacío, nunca se da porque apareció. La emoción se da porque existe una creencia de que algo es cierto, de que alguna definición es cierta. Por ejemplo, de lo bueno poco. Eso es una definición. Mi creencia es que yo creo que de lo bueno poco es cierto, y por lo tanto, en realidad, tengo que esperar que de lo bueno poco. Entonces tu ser te dice, como eres creador o creadora, te dice, ok, para que eso sea cierto, para que tú puedas experimentar eso, yo tengo que crear una emoción que permita que tú lo vivas. Entonces la emoción se crea a partir de esa creencia, de esa definición, y ahí genera el sentimiento para que tú generes la acción. Y ahí generas el ciclo completo de decir, estoy viviendo esa realidad, estoy siendo esa realidad. Entonces la pregunta siempre cuando aparece una emoción negativa es ¿qué creencia está sosteniendo esa emoción? Y ese es un loop que ustedes pueden ir haciendo, y se van a dar cuenta que muchas creencias fueron aprendidas, muchas creencias no son de ustedes, pero por el otro lado, uno las adopta porque algo te dan a cambio. ¿Ya? Por ejemplo, de lo bueno poco implica que no me podía contentar, que en ese tiempo tus papás te enseñaron que no te podías contentar, porque si te quedabas contento muy autocomplaciente con algo, no surgías en la vida. Entonces, de lo bueno poco implica que la plata cuesta, que no crece de los árboles, y por lo tanto es importante que te ganes el pan de cada día con sangre, sudor y lágrimas. Y eso mueve creencias que te permiten moverte en la vida, y por lo tanto también algo te dan a cambio. Entonces, nada, yo lo quiero dejar aquí, y creo que me gustaría abrir una conversación en torno a esto, y a cómo ven ustedes, cómo se están sintiendo ustedes respecto a esto. Y no sé, Silvia ahí, si Bere, si quieren, para no monopolizar la conversa. No, para nada, Ignacio, no monopolizas nada, no. Bueno, varias cosas a medida que iba hablando, fui anotando algunas. Eh, Comentarios mientras hacen preguntas. Una de ellas es que cuando hablabas de lo externo e interno, estaba pensando de que si uno va a lo externo, va a lo externo, va mal hacia lo externo, probablemente sales de la Tierra y sigue. Esto a raíz de que estuve viendo hace un tiempo atrás el documental del James Webb, que está trayendo Muy bueno, fotografías el del telescopio. de Increíble. 56 mil millones de años, una cosa así, de años luz ni siquiera. O sea, Sí. entonces pensaba que si tú vas hacia afuera, y vas más lejos, y esto no se acaba nunca y es infinito, y uno dice, esto es Dios, ¿no? Dios debe haber creado eso. Entonces, si vas hacia afuera, muy lejos, te topas con Dios. Mm. Y pasa lo mismo que si vas hacia adentro. Si vas hacia adentro, profundiza, también te encuentras con Dios. Entonces, lo externo y lo interno
son lo mismo, ¿no? Ahí volvemos a lo que hablamos, po. O sea, Claro. por eso me sirvió mucho comprender eso, de que uno no está en el mundo físico, sino que el mundo físico está en ti. Entonces, cuando tú vas a esa exploración que tú dices, en lo práctico, el ser que vive esa experiencia es un ser que está recibiendo internamente los fotones y está viendo, está explorando, pero está explorando un mundo que está proyectando desde dentro y que tú lo manejas en su completitud. Eh, entonces, sí, te Ya, vas y a lo topar otro con lo mismo porque al final es lo mismo. es lo mismo, ¿no es cierto? Y lo otro, esto que voy recibiendo, ¿no es cierto? Que tú hablabas de que la vida y uno se resiste, ¿no es cierto? Y todo lo que estabas hablando. Eh, a medida que la vida te va hablando, ¿no es cierto? De una manera u otra, te va poniendo stop o fluyen las cosas, ¿no es cierto? El semáforo rojo, el semáforo verde. ¿No es cierto? Yo pensaba que uno va dirigiendo, ¿no es cierto? Pero va dirigiendo en qué, en función de las creencias, como tú decías, pero también en función de lo que yo quiero de la vida, porque voy buscando como algo, ¿no es cierto? Pero en verdad, estábamos hablando de las edades, ¿no es cierto? Y a medida que vamos cumpliendo años, esto yo he ido comprendiendo que uno tiene que empezar a pensar qué es lo que la vida quiere de mí. Entonces, por algo me va dirigiendo, y no soy yo tanto el que dirige, sino que tengo que estar más a la escucha de ese fluir, porque si yo veo los árboles, no sé, la vegetación, la naturaleza, la semilla crece, da el fruto, la flor da el fruto, etcétera, florece, todo florece automáticamente, Mm, todo funciona automáticamente, por mm. decirlo de alguna manera. Por lo tanto, si yo me dejo llevar, debería florecer automáticamente, ¿o no? Sí. Lo que pasa es que, ¿sabes dónde está que yo lo viví y yo sé que a mucha gente le puede pasar? Que cuando uno dice eso, ¿cierto? El concepto de automáticamente implica que no hay una acción de por medio mía. Por lo tanto, no hay, como que no hay una dirección que yo le ponga a ese florecimiento y por lo tanto, muchos te dicen, oye, pero ya, pero no, esta cuestión no ocurre automático, pues, si uno tiene que hacer algo. Y ahí es donde tomo el concepto de las acciones. O sea, esto no funciona si tú no haces la acción respectiva. Te pongo un ejemplo. En ese mismo orden, Silvio. Cuando uno dice, ¿realmente creo eso? ¿Realmente creo que la vida me va a llevar? Entonces, cuando la vida te presente una oportunidad, y esa oportunidad se puede dar porque te llegó una llamada de la persona que nunca te imaginaste y te está ofreciendo un proyecto o quedaste embarazado, o que, no sé, cualquier cosa que para ti signifique, y la respuesta va a estar, ¿qué tanta resistencia le estáis poniendo a eso? Entonces te va a decir, ya, ¿realmente crees eso? Entonces ponlo en acción. Y ahí es donde entra la acción personal. Una de las cosas que también me he dado cuenta en este mundo, en este camino es que también se habla mucho de que el ego es el problema. Entonces, no, oye, que el ego. Yo te digo que el ego, desde mi punto de vista, hoy día el ego es un vehículo a través del cual tú puedes experimentar el mundo físico. El ego no tiene el rol, nunca lo ha tenido el rol de predecir el futuro, ni de cómo se van a expresar las cosas porque no tiene esa capacidad. Pero cuando tú le asignas la tarea de que el ego prediga, le pones una tarea que no tiene competencias para hacer. Entonces, lo pones en un punto donde el ego entra en un estado de supervivencia. Y ahí es donde el ego entra en esta dinámica. Entonces, el ego está diseñado para administrar el presente. Cuando tú tienes un ego en equilibrio, con las condiciones en armonía, y ahí vuelvo a lo que tú decís, Silvio, tú puedes ser capaz de identificar cuando te llega una oportunidad de lo que la vida te está pidiendo o te está ofreciendo, que yo también lo miro desde que esa otra parte de ti le está pidiendo a esta parte de ti. Nunca dejas de ser tú, porque también está esa otra. Y dice, oye, pero ¿dónde estoy yo en la ecuación? Pues siempre estás en la ecuación, porque siempre decides cómo quieres tomar eso y que darte cuenta de que tu mente, por decirlo superior, que es una parte de tu ser,
que está mirando los 50.000 pies de altura, te dice, oye, el camino está para allá, el camino está para allá, y por supuesto que cuando tú tienes el ego desequilibrado en la creencia de que eso no está conectado, el ego dice, no, pues yo tomo la decisión, yo quiero ir para allá. Y ahí es donde está lo que tú dices, que se separa lo que tú quieres de lo que tú necesitas. Es Y lo como otro, tener que ponerlo algo así, es como tener que verlo como que si estuvieses cubriendo el ego con una capa de expectativas y no te dejan ver más allá. Creencias limitantes, es el cascarón. Exactamente, eso es. Mm, y lo otro, Ignacio, que cuando hablas de la acción, hacer la diferencia entre la acción y la reacción. mm, Porque si nosotros a medida que vamos cumpliendo años nos vamos conociendo, ¿no es cierto? Conociendo nuestra historia, nuestro condicionamiento, nuestros dolores, mm, nos empezamos a dar cuenta que más bien reaccionamos frente a las cosas y no mm, accionamos frente a las cosas, ¿no es mm, cierto? O no Entonces, entonces cuando estamos ahí, si tomamos conciencia, podemos decir, está todo, siempre, cada momento, están todas las posibilidades en cada momento, ¿no es cierto? mm, Y ahí es donde viene el concepto de la responsabilidad, que es mm, responsibility. Tú dejas de reaccionar y respondes conscientemente a una situación. Ahí eres responsable realmente de una situación. Si no, no eres responsable. Ahora, esa no responsabilidad no implica que tus acciones no tengan consecuencias. Si tú matas a alguien, probablemente te va a ir, o mm. sea, no sé hoy día, pero en general te va a ir preso, lo más probable. Oye, Pero Milena dice, a mí me encanta tu visión tan positiva de que hay una masa crítica de personas en cambio. ¿Cómo llegas a esa convicción? Si individualmente es tan difícil. lo que pasa es que eh, Dame un primero, segundo, voy a agregar algo, dada, como dicen los maestros, dicen, en la pregunta está la respuesta, ¿no es cierto? Y estábamos Mm, hablando de las creencias. Fíjate, mm, dice, individualmente es tan difícil. mm. exacto, bien. Partimos con una creencia, pero Así. bueno, contesta cómo Tu llega a esa pregunta, convicción. no, sigo eso, sigo esa línea. ¿Por qué crees Mm, que individualmente es tan difícil? ¿Qué es lo difícil? Yo creo que lo difícil, puedo interpretar que lo difícil es porque tú estás mirando el caos del mundo y dices, oye, pero ¿cómo puede ser que este caos, ¿cierto?, signifique algo positivo? Y yo te digo de vuelta, depende del punto de vista. Mira, mm, de lo que está pasando hoy día a nivel planetario en esta transición, en los momentos de transición, es como cuando yo no he sido mamá, pero me imagino que en el momento de un parto está esa mezcla de dolor y mezcla de excitement, ¿cierto? Yo creo que es mm, mucho más dolor, pero ya. Ahora estamos en el parto de esta nueva etapa de la humanidad. Estamos en el parto, ya pasamos las contracciones. Cuando hablamos de la salida del cascarón, es que están saliendo, ya salió la cabeza y estamos en la mitad del proceso de parto. Entonces, cuando hablo de entrar en la fase exponencial, estamos entrando en la fase donde ya el bebé está saliendo. Entonces, desde ese punto de vista, cuando uno ve esto negativo, yo lo veo desde el punto de vista de que el sistema antiguo ya no responde a la complejidad que hoy día el mundo necesita, a la respuesta de la complejidad. Porque venimos de un paradigma de creencias muy muy basadas en el miedo, en la separación, en que el ser humano es separado de su entorno. ¿Cuándo empezamos en este ciclo humano? ¿Eh? Estoy hablando del ciclo humano, mm, ¿no? No estoy diciendo que la humanidad sea así, porque también se tiende mm, muchas veces a decir, no, si el ser humano por naturaleza es así. Y yo creo que no. Yo creo que mm, es el ciclo actual que también tiene un propósito. Ojo, recordemos que a nivel de mm, alma somos todos iguales. Todos y todas somos exactamente iguales. En el sentido de que somos todos almas, somos toda parte de la existencia, aunque sea el ser más repugnante, ese ser también tiene un propósito y tiene un rol. mm, Entonces, en esta etapa de la humanidad ha sido de experimentar lo que no somos para que a partir de lo que no somos decidamos lo que somos. Suena paradójico. Entonces, cuando entramos en esta fase de transición, el sistema antiguo, la forma que tiene para poder dominar o para poder mantener el control es el miedo. Entonces, mm, yo lo interpreto así.
cuando la curva de miedo aumenta, implica que el sistema antiguo ya está muriendo. Entonces, cuando yo veo, y por eso yo no veo tanta noticia diaria, yo veo, me informo, pero no veo noticias en la tele, no veo tele porque, por definición, hoy día los canales de televisión, por su modelo de negocio, tienen que mostrar cosas que la gente vea. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que vende, por decirlo así? ¿Qué es lo que capta tu atención? Hoy día los modelos de negocio, en general las plataformas tipo Instagram, TikTok y todas las redes sociales en general, lo que necesitan es tu atención. Porque a través de tu atención tienen más tiempo tuyo y por lo tanto te pueden vender más publicidad. En simple. Entonces, claro, cuando tienen eso, como necesitan tu atención, lo que hoy día capta tu atención es lo que tu cerebro también interpreta como supervivencia. Entonces, cuando tú dices, oye, están matando gente, obviamente miras porque llama tu atención. Entonces, el modelo de negocio hoy día está orientado a eso. Entonces, si tú lo sabes eso, puedes ponderar y decir, bueno, qué es lo que quiero ver y qué es lo que no quiero ver. Eso es lo primero. Y lo segundo de tu respuesta, para terminar, el argumento es que hoy día yo me doy cuenta de que eres un ser eterno, que no te puede, que de verdad el mundo físico es en un nivel es una ilusión. Entonces cuando tú realmente entras en la conciencia de eso, en lo práctico, te das cuenta que desaparece un miedo fundamental, un miedo básico, que es el miedo al cambio, el miedo a la muerte, el miedo. Entonces, cuando tení una certeza de que realmente no te podéis morir, porque por definición no te podéis morir, podéis cambiar, pero tu esencia siempre va a ser la misma, y por eso insisto en el ser esencial. Cuando te paráis desde el ser esencial, naturalmente te das cuenta que todo lo que está pasando a tu alrededor, tú defines qué sentido les das, aunque sea algo muy negativo. Te pongo el ejemplo, mira, te voy a poner el ejemplo de la guerra en Israel y Palestina. No sé si se acuerdan el ataque que hizo Palestina a Israel, que fue, pero brutal. Sí. Algo quería mostrar a nivel negativo el planeta con eso. Negativo, negativo, negativo. Y aún así sin justificar absolutamente nada. Yo solamente estoy hablando del hecho. Todas esas almas, tanto las víctimas, los victimarios, todas esas almas en un nivel tienen un rol. Lo que están mostrando al mundo hoy día es un chispa de cambio. Es, ok. Entonces, cuando yo veo mi interpretación de ese hecho, es decir, ok, ya estamos llegando a un punto límite, entonces yo con eso tomo acciones en lo que está a mi alcance de decir cómo cambio mi mundo, cómo hoy día acelero y le pongo más foco a aumentar y acelerar un desarrollo sostenible, que la gente tenga mejor educación dentro de mi alcance. Entonces yo soy el que transformo esa situación extremadamente negativa en algo positivo. Pero eso depende de tu estado interno, y por eso te digo que es tan importante el estado interno, independiente de lo que esté pasando afuera, porque ese afuera no existe en un nivel, es solo un reflejo de lo que tú eres. Sorry, si me extendí. Uno podría hacer un ejercicio, ¿no es cierto? Podría salir a caminar por la calle, a un lugar concurrido, y podría observar todo lo que empieza a salir dentro. Cómo uno dice, cómo uno empieza a criticar, cómo uno empieza a decir una cosa u otra de lo que está viendo, de la cháchara interna, ¿no es cierto? También cuando nos miramos al espejo, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? Ahí puedo poner atención también. De hecho, en una reunión de esta semana alguien me decía que había gente mosca y gente abeja. No sé si conocen No, no lo eso. cacho. La gente mosca llegaba a un lugar y empezaba a buscar la mierda. Todo lo malo, ¿no es cierto? Y la gente abeja empezaba a buscar la miel, lo dulce, las flores, los perfumes, lo maravilloso. Entonces, ahí también tenemos, hay un cuento de Jesús que venía con los apóstoles, ¿no es cierto? Y se encuentra con un perro atropellado. Y los apóstoles empezaron, oye, mira, tiene esto quebrado, mira, tiene las tripas, mira esto otro. Y Jesús dijo, qué lindos dientes tenía. Todo puede ser algo positivo. Y aquí también nos vamos, tú hablaste de la transformación, ¿no es cierto? De la muerte y renacimiento. Y yo en un momento de mi vida me pregunté, ¿cómo me he ido transformando yo? ¿Desde el dolor o desde el amor?
¿Tengo que esperar el dolor para transformarme? A propósito de lo que decía, creo que se llama Andrea, que está en el mejor momento de su vida. O aprovecho el amor para transformarme. Porque lo estoy pasando bien, decía, estoy en el mejor momento de mi vida, pero hay más y más niveles de maravilla en esto, que son infinitos, ¿no es cierto? Desde el amor puedo ir accediendo más y más, y me puedo ir transformando, porque el amor transforma. Porque con lo primero que uno se topa, como decía Ignacio hace un rato, desde el amor es con uno mismo. ¿Qué tanto te puedes entregar al amor? ¿Qué tanto te puedes expandir desde el amor? ¿Qué tanto te dejas llevar? ¿Qué tanta entrega hay en ti al amor, por ejemplo? Hay una pregunta de Víctor o con comentario, dice, creencias limitantes, tensión de opuestos, paradojas, partícula, onda, esencia, ausencia, materialismo, espíritu, occidente-oriente, dualidad-trinidad. Hemos vivido miles de años en este contexto. Entramos en una nueva época, más cuaternaria, más sincrónica, donde tenemos que integrar lo visible con lo invisible, lo sagrado con lo profano. ¿Es ahí donde opera la fórmula? Mira, yo te digo, la fórmula opera siempre. Interesante. La fórmula siempre opera. Y cada uno de esos estados que tú mencionas son estados de exploración del alma. Desde mi punto de vista, son estados de exploración del alma que exploran distintas formas de verse a sí misma. Y la verdad que en el fondo del fondo del fondo, siempre es un juego del espíritu para verse a través de distintas formas y figuras. Entonces, claro, todas esas, lo profano también tiene eh, su gracia, así como lo sagrado, y básicamente lo único que te va a ir definiendo cuál es el camino es tu decisión y en el fondo, tu propio ser que te va a ir mostrando ese siguiente paso según lo que tu alma quiere explorar, porque aquí entramos en la dualidad también, en la paradoja del destino. Mucha gente también de repente me pregunta, oye, ya, pero ¿creemos en el destino o no creemos en el destino? Entonces yo te digo, depende de lo que definas como destino. Y depende cómo te definas a ti mismo. Porque si entramos en la definición de que para vivir este mundo físico, esta vida de 80, 100 años, 120 años, yo te digo que mi ser esencial decide lo que quiere explorar en esta vida. Y eso es lo que me pone el marco de la vida, lo que llamamos el destino. El destino es una decisión mía en otro nivel de lo que quiero experimentar. Y lo que pasa es que yo mismo creo esta ilusión, como lo voy a llamar, lo voy a llevar a la tecnología, creo este metaverso del mundo físico que entro en el mundo del espacio-tiempo, concentro mi foco de conciencia en esta linealidad y entro en el canal de parto y produzco esta amnesia de olvidar quién soy, porque es parte del juego. Yo no podría jugar este juego si no olvido quién soy. Porque si siempre sé quién soy, sé que soy eterno y sé que entonces no deja de haber esta sensación de que te puedes morir. La gracia del mundo físico terrestre, de lo que hemos vivido hasta ahora, es que tú tienes la sensación de que realmente te puedes morir y por lo tanto te permite experimentar realmente la sensación de desaparecer. Pero es una ilusión. Porque tu alma siempre como que prepara el viaje y dice, ya, durante esta vida quiero experimentar esto. Y hay gente, y hay almas que quieren experimentar exactamente lo opuesto. Hay almas que quieren experimentar el no ser, porque es una experiencia para el alma, es una experiencia muy evolutiva el experimentar el no ser. El no ser implica que mato a otro o que me matan. Esa experimentación del no ser es una experiencia a nivel del espíritu, del alma, que te catapulta muy fuerte también. Entonces, tiene su gracia desde el punto de vista del espíritu. Entonces, si no, no sería claro, si no, no diría, si no, ¿para qué andar viviendo estas cuestiones? Entonces, desde ese punto de vista, tu alma define este marco. Y a veces ese marco puede ser en lo profano, a veces ese marco puede ser, pero en el fondo, la fórmula, ¿por qué te digo que siempre se da la fórmula? Porque la forma en la cual, ¿de dónde viene la estructura de esa fórmula? Es que el alma, cuando te muestra un camino, o tu mente superior te muestra un camino, y ese camino se expresa como una situación en tu vida que te dice, ya, por acá es la cosa, la sensación de excitement
es la forma en la cual tu cuerpo traduce ese pulso del alma. Esa sensación de wow, esa sensación es la traducción de tu cuerpo físico a ese pulso del alma. Por eso la fórmula siempre se da. Ahora, la pregunta es, ¿tú puedes seguir eso o no? Según tu creencia limitante. Tú puedes decir no, que puede haber una creencia que tú digas de lo bueno poco. Entonces, este pulso no lo puedo seguir porque yo tengo que cumplir con mi deber y mi deber es este y por lo tanto te encasillas en ese deber y vas en contra y tienes toda la libertad para hacerlo porque probablemente tu alma quiera experimentar ese yendo en contra, ir en contra del alma. Quiero ir a lo negativo, negativo, negativo. Ahora, como esto es eterno, siempre va a volver al mismo punto igual. Entonces, da lo mismo al final. O sea, sigue, por eso te digo, sigue lo que tu alma te va diciendo y la vida siempre te va a llevar a la oportunidad y te va a volver, te vaya a demorar más o menos, pero el resultado al final, 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 siempre va a ser el mismo. Por eso la fórmula siempre se aplica, eso es lo que quiero decir. Se aplica porque es parte de la definición de tu cuerpo superior o cuerpo más espiritual con tu cuerpo más físico. Y esa comunicación se da y cuando se da tu cuerpo físico la traduce como esta sensación de excitement. Lo que te estoy diciendo es para allá. Y a veces tu mente, cuando tiene una creencia limitante y uno no está alineado con esta fórmula, no necesariamente tomas el camino que tu alma te está diciendo porque a veces tú dices, no, tengo que hacer esto porque en realidad calculas y dices, ese camino puede ser más riesgoso porque además también pasa mucho. Por ejemplo, ese camino, a través de ese camino no voy a poder sostener mi vida, no voy a poder ganar la plata que necesito ganar. No me atrevo. Eh, ahora, también la fórmula se aplica no solamente a grandes decisiones de la vida, no se aplica solamente a que, oye, de tu carrera o de tu familia. No, puede ser algo, oye, me quiero ir a tomar un helado, quiero tomar una bebida. Son decisiones, en general, por eso la práctica de esa fórmula se dan tus decisiones macro y tus decisiones micro. No tienen que ser las grandes. Practícala. Eso. Ignacio, hablaste al principio de que existía el potencial de ocurrencia de cosas, ¿no es cierto? Mm, Y que los escenarios posibles podrían ser muchos y que esos mm, escenarios iban a desafiar y cambiar nuestras creencias. mm. Le- Más aún, digamos. Te pregunto a ti y a la Bere, ¿qué escenario cambiaría absolutamente las creencias de ustedes? Que te dejara ¿Cómo? así en algo, un ¿Podéis repetir? espacio. ¿Podéis repetir, por favor? ¿Qué, qué ocurrencia o qué escenario desafiaría tus creencias? Que te dejan un espacio así de sorprendido, como descolocado o lo que fuera, no sé. Y Bere también tú, ¿no? ¿Qué te Dale, dejaría Bere, este tú primero. escenario? Bueno, y la pregunta es para todos. Ya. ¿Qué escenario les provocaría un cambio de creencia importante? Ve- No Yo te sé, puedo decir pues, el mío. dale. Contacto abierto con seres de extraterrestres. Eso te cambiaría. Es que no solamente a mí, sino que es un cambio de cosmovisión de la humanidad, es un cambio que cambia completamente el paradigma, de un minuto a otro. Sí, que se ve y se dé una situación donde ese es un tipo de escenario. Sí, porque es muy raro que el James Webb saque fotos a 65 mil millones de años luz y básicamente no haya nada, digamos, nada como nosotros, los humanos, digamos. Sí. Ahora, O sea, yo para tengo mí un es obvio que hay, pensamiento. pero verlo y verlo es como wow. Sí, ahí sería como un wow. Yo sé que está, yo sé que, o sea, para mí es obvio, No están en pero cuerpo físico. claro.
Bueno, Mm. algunos andan dando vuelta por ahí, pero se nota. Sí. Oye, así como que un cambio de creencia en mi caso, o sea, ahí voy a sacar mi parte bióloga, pues, y tendría que ser así como que un cambio radical de ecosistema, es así como que sales de la Tierra y ahora te vas a otro planeta, Por una cosa ejemplo, así. la votación en Por Argentina. ejemplo, Claro, ahí pasó un Imagínate el cambio. terremoto. ¿Qué otra cosa? Imagínate el terremoto. mm, Porque para ese país es un cambio. O sea, es un cambio. mm, Dice Astrid, la inteligencia artificial creo que nos va a sorprender. Pienso que actualmente no hemos dimensionado los cambios futuros que nos llevará Absolutamente. a la humanidad. Absolutamente. mm, Sin duda. Completamente de acuerdo. Sí, ahí. O sea, En el grupo, en el grupo de WhatsApp yo envié algunas cosas ayer tarde en la noche mm, que tenían que ver con lo que en el mundo esotérico se habla de la octava esfera, mm, ya. que es los seres humanos que van a elegir ir metiéndose al metaverso, a ponerse el chip en la cabeza, el Neuralink, y ir fusionándose con la tecnología. Recordemos que hay muchos pensadores que están hablando de que empieza el tecnohumanismo, ¿no es cierto? Que mm, vamos a salir del cuerpo físico basado en el carbono y nos vamos a ir metiendo en un cuerpo basado en silicio, ¿no es cierto? mm, Que vamos a sacar nuestras conciencias, las vamos a llevar a las máquinas y vamos a tener vida eterna, ¿no es cierto? mm, Pero en el mundo esotérico se habla mucho que ese es un camino donde van a quedar atrapados en esa octava esfera, quienes decían irse para allá, y van a estar eternos, pero en un eterno materialista, ¿no es cierto? Porque si ustedes miran todas las visiones futuristas del futuro, digamos, mm, del mundo eh, tecnológico, siempre está detrás la concepción de que el ser humano es simplemente una máquina biológica. Entonces, mm, esa máquina biológica, si la cambiamos por una máquina, no sé, de silicio, da lo mismo. Sin embargo, se olvidan que tenemos otros cuerpos, ¿no es cierto? Los cuerpos sutiles y que somos mucho más que mm, eso. Entonces, la pregunta es si el chip que están poniendo en la cabeza, que por supuesto lo venden como que una persona no podía caminar, le pusieron el chip y ahora camina. Estamos en toda esa mirada de que es maravilloso. Eh, la pregunta es qué nos quita como humanos. Yo hoy vuelvo a algunas cosas. Uno, que la tecnología es un medio, no un fin. Siempre lo hemos hablado mm. contigo. Claro. Eh, Es una herramienta. sí. Mm, Y lo mm, segundo, que todo este tipo de cosas nos va a llevar a una pregunta fundamental y recurrente. Yo creo que eso va a ser, para mí, lo que más me gusta de todo este proceso tecnológico, y me encanta, porque yo vivo en la tecnología también. O sea, eh, hace mucho tiempo estoy en tecnología. ¿Qué es la conciencia? Al final del día, mm, ¿qué es conciencia? Porque al final el, el- la conciencia, todo esto es una expresión de conciencia y nosotros somos humanos, es un vehículo de expresión de conciencia y por lo tanto la tecnología es una expresión de conciencia. Y la pregunta es ¿dónde está la conciencia en el ser humano? Y ahí, si tú podés separarlo o no. Todas esas son preguntas que, en mi opinión, el alma son almas que quieren experimentar distintas sensaciones. Al final del día, mm, siempre es una ilusión, porque al final del día el tiempo-espacio. Entonces, por eso, y muy buena pregunta en el sentido de que lo que viene ahora y lo que empieza, yo diría que el 2024 empieza a agarrar mucho vuelo, va a ser mm, la multirrealidad. O sea, va a ser que cada uno de nosotros, según dónde estás vibrando, y vibrando significa cuál es tu estado interno, si es constantemente en miedo, porque ¿dónde aparece esta necesidad del ser eterno? Porque, claro, cuando tú dices, quiero ir al metaverso porque ahí voy a ser eterno, tu definición básica es que no eres eterno en este mundo. Ahí mm, tenéis una creencia que estáis diciendo, no me puedo morir y por lo tanto necesito o creo que necesito ir para allá para ser eterno. Y en ese sentido a mí el mundo tecnológico, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en California, en todas las zonas tecnológicas fuertes, un Peter Diamandis,
tipo un Ray Kurzweil, que te hablan de que la vejez es una enfermedad. ¿Te fijas? Entonces hay mm, una creencia de que el mundo físico por definición va a ir envejeciendo porque es parte del ciclo de cambio. Por eso es una ilusión, porque se mm, crea para que tenga el ciclo de cambio. Si no tuviera ese ciclo de cambio, no te permitiría vivir todas las experiencias que tú vives. Entonces, la vejez, si tú la consideras como una enfermedad, estás entrando en una negación básica de tu ser esencial. Entonces, cuando tú entras a la tecnología desde esa negación básica, vaya a estar constantemente buscando las formas de ser eterno. Cuando te das cuenta que ya eres eterno. Entonces, cuando te das cuenta que ya eres eterno o eterna, no mm, necesitas necesariamente ir a ese mundo para eso. Puedes ir porque lo queréis pasar bien, porque, oye, no tenéis las limitaciones del mundo físico, la gravedad. Entonces, oye, vamos a experimentar, no sé, pues tirémonos en paracaídas, no me atrevo a tirarme en el mundo físico, pero ahí sí me atrevo. Listo. Pero si entras ahí porque quieres experimentar la eternidad, puede ser también, pues, válido. Tu alma quiere experimentar eternidad porque no siente que lo tiene acá. Por eso digo que el alma es libre. Y vuelvo a la multirrealidad. Estamos entrando en una zona donde la multirrealidad va a hacer que cada grupo de almas vaya a vivir o sea, vas a vivir el mundo que tú estás creando desde tus acciones. Y eso va a implicar que si persistes en tus acciones, sean a través del miedo o a través del amor, vas a crear el infierno o vas a crear un paraíso. En ambos mm. casos son posibles y van a ser expresados en la tierra. O sea, tampoco, en mi opinión, no viene la era donde todo va a ser paz y amor. No, hay No, almas que todavía quieren vivir en ese mundo de miedo y van a seguir experimentándolo. Si el tema es que ya no te vas a empezar a topar con aquellas almas que ya quieren empezar a experimentar desde el disfrute. Y va a llegar un punto, probablemente 50 años en adelante, donde ya ni siquiera se van a ver. Pero eso no Astrid mm, implica que van a dice, existir. sí, Astrid dice, el ser humano se desvía en búsqueda de la perfección y en búsqueda de la inmortalidad física, física en mayúscula, como destacando que solo es materialismo, ¿no es cierto? mm, Y además dice, creo que quienes entren a la octava esfera experimentarán el vacío continuo por el espacio de tiempo. El tiempo no es lineal. Antes de entrar justo un poquito antes de entrar aquí a nuestra conversa, estoy en un grupo de amigos y uno de ellos mandó una red social que me imagino que salió hace poco de bots. Me llamó mucho la atención mm, mm. porque tú puedes hacer tu bot y la red social son puros bots. Una- me- Fíjate en la locura. pregunta, fíjate en la pregunta, por eso Ujú, ahí hay una creencia implícita, Mm. que es en la búsqueda de la perfección. ¿Cachai? Y eso también es un tema que ha sido recurrente en muchos como mundos. Es como, oye, yo quiero mm, ser, esto no es perfecto. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que es perfecto? Entonces hoy día, para mí, ha sido también un cambio. No te digo que lo tengo así, pero mega hiper resuelto, pero ya estoy tranquilo con ese concepto, que es, siempre todo es perfecto en el momento perfecto. Es decir, aunque parezca un defecto, aquellas cosas que hoy día tenemos son necesarias para poder experimentar lo que tu alma quiere en este momento, y por lo tanto el momento en sí mismo siempre es perfecto. Es que no puede ser, no puede no ser perfecto. Desde esa definición, tú le estás diciendo a la existencia, es como cuando uno está con el tema de problemas de autoestima, y tú le dices, no, yo no merezco esto. Entonces le estás diciendo a la existencia, usted se equivocó con traerme al mundo porque yo no merezco estar en el mundo. Entonces está diciendo extremadamente soberbio o soberbia al decir eso. mm, Entonces, cuando uno dice no es perfecto, estáis diciéndole a la existencia, oye, estáis creando un momento que no es perfecto. Y en mi opinión, siempre es perfecto. Ahora, distinto es que ocupemos el concepto de la perfección para mejorar, para decir, oye, mi ideal, ¿cierto? Es ese, mi ideal es, yo transito hacia allá, pero es una herramienta que te permite moverte, te permite, pero no necesariamente que te deje ese vacío.
Entonces, claro, lo que tú estás diciendo que está muy interesante, eso te va a pasar en el metaverso, te va a pasar en tu familia, te va a pasar donde estés, porque la creencia de fondo es que tenías el vacío de que no eres perfecto. Entonces te va a pasar, va a estar buscando, ese es el vacío constante que hoy día mucha gente tiene, que está buscando algo Y es, eterno. Hay un vacío y, interno que nunca va a llenar con nada hasta que no se dé cuenta que es perfecto como es. y Perdona, Bere. fundamentalmente eso lo, tranqui, fundamentalmente eso lo que te va a demostrar es que de qué material estás hecho, pues. O sea, porque si tú, o sea, si tu alma está hecha precisamente de buenas vibras, de buenas energías, de siempre mirar el futuro o mirar el presente en función de simplemente de lo positivo, por supuesto tú no vas a ver que nada es imperfecto. Y Sí, también, o sea, considerar, o sea, aquí voy a aplicar algo de medicina tradicional china, es tener que ver así como el símbolo del yin y el yang. O sea, nada puede ser tan malo y nada puede ser tan bueno, porque todo tiene de todo. O sea, vamos a verlo ser simple. O sea, todo lo yin tiene algo yang, todo lo yang tiene algo yin. Exacto, y ahí se produce el ciclo. Entonces, cuando Exacto. ahí, por ejemplo, dice la inmortalidad física, y yo sé que también pensé en algún momento harto de eso, y me di cuenta que técnicamente, tú, técnicamente tú podrías, la biología está diseñada para poder vivir eternamente. Tú podrías hacerlo, Mm, técnicamente, ¿ya? mm, Porque el envejecimiento tiene que ver con un tema genético, se llaman los telómeros, ¿cierto? Que básicamente el mm, envejecimiento biológico del cuerpo tiene que ver con que la copia de la célula no es fidedigna a la copia original. Entonces se pierde información en el camino. Pero eso se produce también por un campo de conciencia. Eh, pero yo te respondo y te digo, ¿te gustaría vivir en una eterna físico? Yo creo que me aburro. Llega un momento en que tú decís, mm, ya, pero vámonos de acá, pues, cambiemos. Entonces, el mundo físico que caduque también tiene su propósito. No es aleatorio que la mm, inmortalidad física tampoco sea algo, eh, ¿cómo se llama? Eterno, por decirlo así. mm. ¿Qué les parece oye, el concepto de grados de conciencia? sí, yo justo iba a ir a esa pregunta, pero Ujú, ya estamos en la hora. Sí, estamos en la hora. mm, Cerremos con la pregunta de Mario, si les parece. Ya. ujú, Dice, ¿qué les parece el concepto de grados de conciencia que serán parte de la evolución del alma en su despertar? Tener 100% de conciencia sería el religar, religión, con el absoluto, con Dios. En ese estado de conciencia, ¿la verdad sería igualmente absoluta? Eh, Contesto al tiro desde mi perspectiva. Voy a mandar al grupo, me imagino Mario que estaba en el grupo de WhatsApp. Voy a mirar voy a enviar una mirada del doctor Hawkins de los grados de conciencia, con su escala y mm. todo. Y esa sería mi respuesta. La conversamos desde el grupo. No sé si Ignacio o Bere quieres decir algo o Mm, si continuamos en el WhatsApp. No, yo puedo, pero dale, Pérez. mm. Yo ¿Ah? creo que, o sea, yo creo que esto de los grados de conciencia va a seguir obedeciendo a el material del que estás hecho, que es tu alma, pues. Y que es, o sea, lo que, vuelvo, o sea, insisto en el término, pues, o sea, ¿de qué material estás hecho? Yo lo veo así. Sí, y yo lo veo de la siguiente forma. Desde tu ser esencial, desde tu ser existencial, o sea, desde la existencia misma, la existencia lo Mm, es todo. No hay nada fuera de la existencia, nada, ningún grado de conciencia, nada. Por lo tanto, intrínsecamente, tú tienes mm, incorporado todos los grados de conciencia posibles, sabidos y por haber y que van a haber y que van a existir eternamente. ¿Ya? mm, Afuera del mm, tiempo-espacio. Entonces, la existencia es el todo. No hay nada fuera de la existencia. ¿Ya? mm, En ese contexto, los grados de conciencia se dan por una decisión del alma de experimentar ciertos grados más que otros porque los quieres experimentar porque quieres mirarte desde otro punto de vista. Entonces, cuando hablamos de mm, grados de conciencia, intrínsecamente tú los tienes todos, tú eliges
qué grados quieres más o qué grados quieres menos según lo que tu alma quiera experimentar. Entonces, el despertar de conciencia en este plano tiene que ver con ser consciente de más dimensiones, de más cosas. Por lo tanto, eres consciente de más cosas y por eso hoy día la humanidad está viendo más extremos. No es que hayan más extremos, es que ahora eres consciente de más extremos, porque se expresan más extremos. Entonces, la pregunta, tener 100% conciencia sería religar, claro, tener 100% conciencia sería tomar conciencia de que ya eres la existencia. ¿Se entiende? Entonces, la existencia, en ese sentido, tú tienes, como se dice en inglés, los oversouls, como si tuvieras la conciencia del planeta versus la conciencia de un ser humano del planeta. Ambos dos son partes de la misma conciencia que decide entrar en distintos ámbitos para mirarse desde distintos puntos de vista, pero intrínsecamente siempre tiene todos los grados de conciencia. Entonces, hoy día, como para cerrar, esa como experimentación de grados de conciencia va a depender de lo que tú quieras experimentar y también de lo que tu alma decidió venir a experimentar en este plano, porque a veces hay ciertos procesos que tu alma necesita experimentar, no se pueden acelerar, porque si no, no se cumpliría lo que tu alma quiere experimentar. Entonces tienes que pasar el punto 1, punto 2, punto 3, grado 1, grado 2, grado 3. ¿Entiendes? Entonces hay de repente cuando uno toca un techo y dice, oye, ya, no estoy experimentando ese otro grado de conciencia, pero no porque no lo seas, sino porque tú te estás dando cuenta de que tu alma quiere que focalices en este grado de conciencia, porque en este grado de conciencia hay algo que tú quieres aprender, que tú quieres experimentar. ¿Se entiende la diferencia? Pero eso no implica que no seas esos grados, ya lo eres. Entonces, distinta la mirada no es que no los tengas, la mirada es que no lo estás experimentando en este minuto grados de conciencia porque tu alma, y ahí por eso insisto tanto en que para el 2024 es clave el ser consciente de tu ser esencial eterno. Y a partir de eso, ver lo que tu alma quiere experimentar en este mundo físico y la vida les va a cambiar a un nivel de disfrute, aunque el mundo se esté cayendo. Es otra historia. Alguien mandó un teléfono. Ah. Sí. Yo que quiere subirse al grupo Mándale, WhatsApp. pero podemos Estoy mandar coordinando. el link. Sí, estoy coordinándolo por interno. Yo creo que estamos a la hora. No sé si quieren dar algunas palabras para cerrar. Voy a poner aquí el link del grupo. Dale. Bueno, por supuesto agradecerte, Ignacio y Silvio, por la instancia, por las palabras, por el momento tan grato, por el disfrute de la conversa. Y bueno, de verdad que desearles todo el amor del mundo. Todo el amor del mundo. A Ignacio, a Silvio, a todos los participantes de nuestra charla. De verdad que mucho amor. Yo creo que eso es lo que está mandando ahora un ser mayor está pidiendo a gritos es eso, el amor. El amor por sobre todas las cosas. El amor incondicional, sí. Yo comparto. Yo solo también decirles que efectivamente lo que resuelve todo el problema, porque deja de ser un problema y pasa a ser un desafío. Los problemas pasan a ser desafíos del alma que te permiten disfrutar el desafío. Pasa por el amor incondicional. Uno de los puntos y arquetipos de este año tiene que ver con el perro, ¿ya? Y el perro es el amor incondicional puro, que no implica, insisto, que no implica el amor incondicional que no consideres que hay ciertas situaciones negativas. Porque uno también tiende a confundir y dice, oye, el amor incondicional significa que abrazo a todo el mundo. No necesariamente. Pero sí que aceptas todo lo que te ocurre. Incondicionalmente. Aceptas en el sentido que está ocurriendo. Ok, ¿qué hago con eso? Ese amor incondicional implica que tú aceptas la diversidad desde el entero y del todo, de que todo está en la existencia. No hay nada fuera de la existencia. Así que... Bueno, yo también agradecerle a todos. Gracias por la conversa, Bere, Ignacio. Y a practicar lo que estamos hablando. Nos transformamos desde el dolor o desde el amor. ¿Voy buscando lo que yo quiero en la vida o escucho la vida lo que ella quiere de mí? ¿Soy mosca o abeja?
La mosca está Soy muy buena. abeja. ¿no es cierto? A ¿Cómo, ese, cómo a ese igual la interno mosca. cuáles son mis creencias, ¿no es cierto? Si me estoy resistiendo a lo que la vida me está proponiendo o no, Mm, etcétera. Aprovechemos eso, la práctica es mm, muy mm, entretenida porque uno descubre más aspectos de sí mismo y a medida que mm, va profundizando va encontrándose con lo que decía la Vere, que es el amor, ¿no es cierto? Que abunda. mm, Y sabéis que en ese contexto, Silvio, nuestra gran responsabilidad como seres humanos, nuestra gran responsabilidad como seres humanos es ser nosotros mismos. Porque al ser nosotros mismos y expresar nuestro ser esencial, le mostramos a otros que se puede. Entonces, si no lo estamos haciendo, estamos siendo irresponsables. así es. Excelente. Mm. Con eso nos Grande. despedimos. Oye, muchas gracias. De Muchas verdad, gracias muchas a gracias por todos. este espacio. Me encanta. Cariño a todos y seguimos en el WhatsApp. Sí. Esa. Mm. Estén muy bien. Pásenla Grande. bien, cuídense. Chao. 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 Ujú.